cuando tú escuchas el argumento de un gobernante, decir que, bueno, que ahora el dinero rinde, o decir que el problema no es gastar menos, sino gastar mejor, entonces uno se pregunta, bueno, pero está bien, pero tú tienes que justificármelo de manera tangible. Aquí hay que auditar el uso del 4% a la educación. Aquí hay que auditar, pésele a quien le pese, todo el dinero que este país está tomando prestado. Aquí hay que auditar los organismos del Estado para ver las debilidades y las fortalezas. La administración de un negocio hoy en día envuelve muchos aspectos de cumplimiento de leyes con el municipio en cuanto a lo que es también temas laborales, Sí. Lo que son temas relacionados también con proveedores. Relación con el sistema financiero. Relación con el sistema financiero, bancarización, seguridad que también social. te ahorra un dinero. Saludos amigos, amigas, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana que hoy analizará el final económico del 2024, perspectiva del 2025 y en la segunda parte pues vamos a abordar el tema de los emprendimientos, lo que hay que hacer antes de emprender con un consultor financiero y en temas tributarios. También incursiona profundizando en la economía. Alexis Olivo. Saludos, Esteban Delgado. Saludos, Ale. Saludos a los amables televidentes. Bueno, una lluvia de temas despiden el año 2024. El impacto del cambio climático en la producción nacional. Miles de tareas de arroz afectadas en la zona norte del país, pero también infraestructuras dañadas. También el Banco Central anunciando ahí nuevas tecnologías para el pago rápido de las transacciones, la inclusión económica bancaria, un tema importante. El impacto del terrorismo en Haití contra las líneas aéreas y también que afecta la actividad del comercio. Muchos temas, Esteban, despidiendo el 2024. Para ahorita ver rápidamente ahí qué pudiera esperarnos en el 2025, donde uno de tus temas preferidos, el tema del arroz y los aranceles, comienza ya con el Derecasta. Sí, así es. Aunque el tema de la situación del clima en la República Dominicana, principalmente durante el mes de noviembre, no es que tenga un impacto negativo en el sector agrícola cuando se trata de hacer un balance, y siempre incluso las autoridades del Ministerio de Agricultura así lo reflejan. O sea, las lluvias te dejan pérdidas, provocan afecciones en determinadas áreas, pero en materia agropecuaria el balance siempre resulta ser positivo. O sea, al final cuando tú haces el balance de qué se perdió y qué no se perdió, qué aportó esa lluvia de más y qué no aportó, te das cuenta de que el balance resulta ser positivo. Más bien el cambio climático nos afecta en las zonas vulnerables, que son zonas vulnerables precisamente porque se han desarrollado en áreas inadecuadas. O sea, no es que la naturaleza le está tomando espacio al ser humano, sino que el ser humano le está tomando espacio a la naturaleza. Le está quitando espacio. Entonces, fíjate como hemos visto en las últimas semanas, finales del año, se observaron, por ejemplo, fotografías, imágenes de estructuras, casas locales en zonas cercanas o sobre áreas donde pasaba o pasa una cañada. Entonces, bueno, que esa casa, esa estructura se está a punto de derrumbarse. Y tú te preguntas, bueno, pero está a punto de derrumbarse no porque llovió. Está a punto de derrumbarse porque usted la construyó en una cañada. O sea, al final cuando tú te das cuenta, es el hombre que ha ido ocupando espacios que pertenecen a la naturaleza. Y a veces uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre construir en el margen de un río o en el cauce que tenía antes un río que ya se ha secado, que obviamente cuando llueva va a arrasa cuando llueve arrasar y cuando se desborda. llueve, va a recuperar su caudal, va a recuperar su espacio. Entonces, aún así, la gente como quiera sigue construyendo
en esas áreas vulnerables, y nuestra autoridad, nuestra clase política, pudiéramos decir, para generalizarlo y no enfocarnos en ninguna gestión gubernamental específica, porque eso ha ocurrido durante décadas. Nuestra clase política ha sido irresponsable en cuanto a la promoción y oficialización de áreas vulnerables, aún sabiendo que van a seguir siendo vulnerables y que van a constituirse en un costo para el Estado. Y esa situación es una situación que no se ha corregido y que aparentemente no se va a corregir. Mira, Esteban, salió una información de que un día de paralización, finalizando el año 2024, un día de paralización de la docencia en el país, le cuesta casi 800 millones de pesos en un día. Y parece que en el Ministerio de Educación, revisando la nómina, han querido establecer alguna disciplina con los maestros. A mí me llamó mucho la atención una información que yo vi en un medio de comunicación de que en Mao los maestros habrían, según esa información, paralizado la docencia porque le estaban exigiendo que cumplieran su horario y su deber. Yo creo que en el país como que nos estamos pasando de la raya con tantos paros hospitales. Los paros son utilizados como presión para reclamarle reivindicaciones a los gobiernos, pero también hay una realidad que son los presupuestos de que disponen los gobiernos. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que aquí los empleados públicos en general comenzaran a hacer una huelga para que todos los años le indexen el salario en función de la inflación? Aquí, por ejemplo, también hay reclamos comunitarios muy justos de una deuda social acumulada, pero como que tenemos que sintonizar la situación económica del país con los reclamos de la gente. Sí, bueno, es cierto, pero a veces también uno se pregunta, por ejemplo, esa información que tú haces referencia reciente, que salió publicada, que un día, ¿Cómo se midió que eso? un día de huelga le sale por 780 millones, 760 millones de pesos al país cada día de paro de los maestros, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se midió eso exactamente? Me parece un dato exagerado, pero aparte de que me parece un dato exagerado, yo me pregunto, ¿por qué no se hace un levantamiento de cuánto le cuesta al país el hecho de que se pierda docencia a una escuela porque no está terminada? Exacto. ¿Cuánto le cuesta al país el hecho de que se pierda docencia a una escuela porque el Ministerio de Educación no ha terminado de nombrar a los profesores que faltan? ¿Cuánto le cuesta al país un día de docencia cuando se pierde un día de docencia o cuando no se inicia el año escolar en tiempo oportuno? Porque fíjate una cosa, si el gobierno dice que el año escolar se va a iniciar, por ejemplo, el 20 de agosto, y finalmente termina iniciándose el 5 o el 6 de septiembre y no en todas las escuelas, y de repente tú vas a determinada comunidad y te dicen, no, aquí no se ha iniciado todavía el año escolar porque todavía la escuela no está terminada, porque estaban haciendo unas reparaciones que no se han completado. Entonces a mí me gustaría que también se hiciera un levantamiento de eso, de cuánto le cuesta al país la pérdida de la docencia día por día, no cuando los maestros hacen huelga, sino cuando se trata de una deficiencia de parte del Estado en cuanto a tener listos todos los centros educativos, con el equipamiento adecuado, con el local de manera adecuada y aparte de eso con la cantidad de maestros que requieren o que necesitan. Yo vi, por ejemplo, también recientemente unos paros que hicieron los maestros en Santiago. Entonces me pongo a mirar, déjame ver si lo que están reclamando es un aumento de sueldo. No, están reclamando en Santiago mejoría terminación de escuelas. En las escuelas, sí. Están reclamando nombramiento de personal de limpieza. Están reclamando nombramiento de personal de vigilancia en esas escuelas, porque no hay vigilantes. Pero aquí hay muchos policías que están prestando servicio privado. Qué bueno. Y sin embargo desatienden las áreas de la seguridad ciudadana. Exactamente. Las escuelas. ¿Cuánto están reclamando también el nombramiento de profesores, repito, que faltan en esas escuelas? Entonces son escuelas donde no se está dando clase porque los maestros hicieron huelga o no se está dando clase porque falta todo lo que los maestros están reclamando para poder dar clase. Y mira como tú mencionas, por ejemplo, el caso de la policía escolar. ¿Cuántos maestros fueron cancelados entre diciembre y agosto? 600 maestros que no cumplían con su trabajo. Muy bien, excelente que los cancelen. Pero ¿cuántos policías escolares ha cancelado el Ministerio de Educación porque no cumplen con su trabajo? No lo dice, no. Debería decir cuánto. Mira, nosotros tenemos tanto policía de educación, policía escolar,
Y de esa policía escolar, ¿cuántos cumplen con su horario? ¿Cuántos están vigilando y cuidando las escuelas? ¿Cuántos no lo están haciendo? Están cobrando como si fueran botellas y el Ministerio de Educación entonces no anuncia cuánto de eso ha cancelado. Entonces yo lo que observo, Alex, es una especie de guerra mediática de descrédito mutuo entre educación y el gremio de los maestros. Y creo que eso no va a conducir a ninguna parte. Al final tiene que haber algún tipo de gestión efectiva de parte del ministro de Educación, que es una persona muy capacitada, pero aparentemente es muy soberbio, y la directiva de la ADP que dirige Eduardo Hidalgo y que vela por los derechos de los profesores, porque esa es su labor, es un gremio, es un sindicato. El asunto es que debe haber un entendimiento y no una guerra de intentos de descrédito, de que el problema de la educación es porque los maestros hacen huelga, o el problema de la educación es porque la gestión educativa en materia administrativa de parte del gobierno, de parte del ministerio, es deficiente, aun cuando reciben cada año cerca de 300,000 millones de pesos en presupuesto. Entonces, si nos seguimos gastando constantemente hablando sobre la guerra de descrédito entre maestros y ministerio, al final no vamos a conducir a ninguna parte. Mira, Esteban, la evaluación del uso del 4% del famoso PIB a la educación, eso hay que auditarlo para saber cómo eso ha impactado. Uno de los temas preferidos tuyos, que hemos hablado muchísimas veces de eso, con todo ese dinero que se ha entregado al Ministerio de Educación, aquí no debería ninguna escuela abandonada, sin terminar. Vamos a ver cuál es la eficiencia de ese uso. Tú sabes lo que estaba yo analizando en estos días, que ese 4% le ha quitado capacidad de maniobra al Poder Ejecutivo en el manejo de la distribución de los recursos del presupuesto nacional, porque hay que buscarle por ley ese 4% al Ministerio de Educación, y eso que no le entregan a la UAS el 5% del presupuesto nacional, no del PIB, sino del valor del presupuesto, que aquí han estado repartiendo el presupuesto nacional en porcentaje. Una vez le metieron el 10% de los ingresos del presupuesto a los ayuntamientos y el gobierno ha tenido que hacer unas maniobras. Pero yo creo y quiero plantear firmemente en este final del 2024 y como perspectiva, aquí hay que auditar el uso del 4% a la educación. Aquí hay que auditar, pésele a quien le pese, todo el dinero que este país está tomando prestado. Aquí hay que auditar los organismos del Estado para ver las debilidades y las fortalezas. Y además, darle una mayor transparencia, porque aquí hay muchísima gente que los medios de comunicación le están solicitando información y no quieren dar la información y uno pregunta qué es lo que se esconde. Sí, ciertamente un tema bastante interesante, el tema de la fiscalización, porque eso permitiría incluso no solo ahorrar recursos, sino aumentar los ingresos del Estado y mejorar la calidad del gasto público sin la necesidad de hacer una reforma fiscal. Exacto. La fiscalización de todas las áreas donde el gobierno destina dinero. Pero sin embargo eso ni lo hace el Congreso, que esa es una de sus labores, ni lo hace el propio Estado a través de la Contraloría General de la República, que también es una de sus labores, y mucho menos lo hace la Cámara de Cuentas, que prácticamente fue desacreditada por este gobierno, precisamente, por este gobierno. Fue desacreditada y debilitada en términos institucionales, tanto por el gobierno central como por el Ministerio Público, desde el principio recordamos, de la gestión de Luis Abinader en el año 2020, y entonces hoy día no tenemos ningún tipo de fiscalización. Fíjate que la gente te habla de la corrupción del gobierno pasado y no se habla mucho de la corrupción del gobierno actual, pero es que el problema es que el gobierno actual no tiene fiscalización. Aquí habrá que ver, después que salga del poder en algún momento el Partido Revolucionario Moderno, entonces cuando van a comenzar a salir las situaciones de irregularidades. Mira, nosotros recientemente publicamos en el periódico El Dinero una información que debe llamar a reflexión. En el año 2019, antes de la pandemia, la ejecución del gasto total del gobierno, gasto total, fue de 777,000 millones de pesos, el gasto total del gobierno.
todo lo que gastó el Antes gobierno el año anterior a la pandemia, 2019. 777 mil millones de pesos. Y ahora en el 2024, el gasto total del gobierno va a ser 1.460.000 millones de pesos. Eso es, Alex, casi el doble. Sí. Gasto Estamos hablando de 5 años. de 5 años. Pero si tú en un año, hace 5 años, tú gastabas la mitad de lo que tú estás gastando hoy en un año, entonces para tú justificarme eso con resultados, con los mismos resultados de 2019, que no lo tenemos, los mismos resultados de 2019, tendría que haber aumentado también el doble todos los bienes y servicios o todos los costos de los bienes y servicios que compra el Estado. Y no es así porque ha habido aumento, ha habido inflación, pero no un 100%. Y no un 100% en todos los bienes y servicios que consume el Estado. Tú tendrías que haber duplicado un 100% la nómina pública. Tendría que haber duplicado un 100% la cantidad de los gastos en obras, en obras públicas. Tendría que haber duplicado un 100% el gasto corriente en diferentes áreas. Para tú justificarme que hoy día tú gastas el doble de lo que tú gastabas hace 5 años y sin embargo el resultado es prácticamente igual o menor. Y ahí están, Esteban Delgado, los subsidios. Sí, los subsidios, pero había subsidios en el 2019. Sí, pero yo... Entonces, tú me dirás, bueno, pero no, pero el problema es que ahí está el asunto del 4% a la educación. Sí, pero había 4% a la educación en el 2019. Que si las obras públicas, pero se estaba construyendo obras públicas en el año 2019. O sea, por eso lo que te digo es que cuando tú escuchas el argumento de un gobernante, decir que, bueno, que ahora el dinero rinde, o decir que el problema no es gastar menos, sino gastar mejor, entonces uno se pregunta, bueno, pero está bien, pero tú tienes que justificármelo de manera tangible. O sea, si yo te estoy diciendo a ti que en el año 2019 tú ganabas 100,000 pesos mensual y ahora en el año 2024 tú ganas 200,000 pesos mensual, eso tiene que notarse en una mejoría de tu condición como trabajador, como empleado, como jefe de familia. Entonces, si hoy día el presupuesto de gastos del gobierno es el doble de lo que se gastaba en 2019, aún poniendo todos los costos adicionales que ha habido por inflación, por la crisis, el asunto de los efectos de la pandemia, lo que tú quieras, deberíamos tener un mejor resultado con esa cantidad de dinero en gasto público. Esteban Delgado, ¿tú no crees? Yo creo que yo voy a fijar mi posición. Cuando el doctor Balaguer, independientemente de que eran dos momentos diferentes, el de Balaguer y el de ahora, Balaguer, un presidente que él personalmente seguía hasta el control de la cuenta República Dominicana en el Banco de Reserva, la cuenta del Estado, para que no la sobregiraran. Teníamos un presupuesto en el 96 de 33,000 millones de pesos. Hay gente que menciona un presupuesto anterior de 26,000. Pero ¿tú no crees que este afán de los gobiernos de aumentar el presupuesto con esa filosofía de aumentar el gasto, porque aumentar el gasto es fácil, lo otro difícil es resolver para tú cubrir esos gastos? Este afán de presupuestos escandalosos con más deuda, con mayor pago de intereses de la deuda. Por ejemplo, en el 2025, el costo de la deuda en intereses serían 30,000 y pico de millones de pesos más en relación a lo que se paga, a lo del 24. Sí, claro, sí. El país no puede resistir esa carrera de endeudamiento, de gastos, y además tampoco el país puede resistir el populismo económico de que sigamos con el festival de iniciar obras sin estar en el presupuesto nacional. Porque vamos a caer entonces de gobierno en gobierno con el mismo populismo y nunca vamos a terminar las obras, aunque se piense en la continuidad del Estado. Oye, y como te digo, un asunto de resultado. O sea, yo siempre pienso en el resultado. Está bien, se está gastando más, muy bien, que se gaste más, se está gastando más porque se necesita. Pero también hay que debatirlo de la calidad del gasto. Pero tiene que verse el resultado de eso. Y yo te digo, ¿cuál es el resultado del aumento del gasto? El caso de la educación, tú mencionabas el 4% de la educación. Bueno, yo no, vamos a no pensar en el dinero, vamos a pensar en los resultados, en los indicadores. ¿Cuál era el indicador de eficiencia del sistema educativo de la República Dominicana antes de que educación comenzara a recibir el 4% de PIB? ¿Y cuál es el nivel actual? Y hoy día los indicadores de desempeño del sector educativo están peor, Sí, que
antes de que comenzara a recibir el 4% del PIB. Entonces yo te digo a ti, no, el problema no es solo que se está gastando más dinero, sino que entonces ese dinero que se está gastando de más no está dando el resultado para el cual se concibió. ¿Cuál es el resultado? Bueno, mejorar los indicadores educativos. Si los indicadores educativos no solo no han mejorado, sino que han empeorado, están en un nivel peor que como estaba cuando recibía menos dinero de educación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, si en el año 2008, 2009, 2010, cuando la educación recibía más o menos un 2.5% del PIB en presupuesto, el servicio educativo era más efectivo que actualmente, entonces hay que preguntarse, ¿qué está pasando? Porque no solo estamos gastando más dinero, sino que entonces el sistema está empeorando. Entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Y cómo vamos a seguir haciendo lo mismo si tenemos entonces un resultado negativo constantemente? En algún momento hay que revisarlo. Mira, a mí me gustan los resultados. Y yo voy a poner el ejemplo del Banco de Reserva, que en 4 años se ganó cerca de 88,000 millones de pesos en los 4 años. Está en la memoria del banco. Pero Samuel Pereira hablaba de 6,000 nuevas cuentas de ahorros en el Banco de Reserva. Yo recientemente, en el desayuno que me acaba de invitar el superintendente de bancos, nuestro hermano Fernández W., ahí aparece una estadística en el sistema estadístico de la superintendencia de bancos, de que el Banco de Reserva ha aumentado con su política de inclusión, bancaricemos y todo lo que han hecho, 80,000 nuevos clientes del Banco de Reserva. El Banco Popular ha aumentado y hay otros bancos también, pero tienen los otros bancos que fajarse con el tema de la inclusión para darle mayor formalización a la economía. Porque aquí se habla de evasión, pero a mí me gusta una combinación, que combatan la evasión con la formalización de los negocios para darle mayor actividad, mayor inclusión financiera de la gente, para que la gente tenga vocación a emprender. Porque aquí nada más nos casamos con la reforma fiscal. Pero tú acabas de decir, a propósito de la auditoría que planteaba ahorita, que a ti que eso pudiera ser el mecanismo para evitar una reforma fiscal. Sí, a través de la fiscalización. Pero hay que tomar en cuenta algo, Alex. La evasión fiscal no está en la informalidad. No. Los informales no evaden. Lo que pasa es que hicimos una combinación de temas. Los informales son potenciales contribuyentes que no están contribuyendo. Claro. ¿Por qué no están contribuyendo? Porque no están formalizados. Ahora, el que evade es el que está formalizado. Exacto. Entonces, los que evaden son los empresarios, Los que evaden son los agentes de retención, y los que son agentes de retención aquí son los empresarios. Cuando digo agentes de retención es porque el ITEVIS, por ejemplo, que es donde hay un nivel de evasión que se estima alrededor de un 45 o 46%. Bueno, el ITEVIS, quienes lo evaden son los que retienen ese ITEVIS y que tienen que reportárselo al fisco. ¿Quiénes son los agentes de retención? Los agentes de retención son las empresas que hacen esa retención, es decir, las que están en formalidad. Porque finalmente el consumidor final no evade el ITEVIS, no tiene forma de evadirlo porque está consumiendo un producto que se supone que tiene la carga del ITEVIS ya puesta. Pero yo te voy a hacer... Entonces, la evasión está en la formalidad, y como la evasión está en la formalidad, se supone que es más fácil de enfrentar. ¿Por qué? Porque los formales están identificados. Es un tema de fiscalización, como tú estás mencionando. Pero una pregunta, Esteban. En una ocasión, un presidente de la DNCD le dijo al país, el país tiene 20,000 puntos de droga. Sí, exactamente. ¿Y por qué ese país tiene 20,000 puntos de droga? Tú sabes dónde están. Usted nos mandó punto por punto a cerrarlo. Entonces la pregunta, ¿y no están ubicados los evasores de...? Porque para sacar un porcentaje X en economía... Exactamente. Tú tienes que saber... Como tú decías ahorita, que había que identificar, que hay que estudiar cada caso. Claro. Entonces, aquí somos muy dados a los porcentajes. Por ejemplo, yo veo hoy una estadística con porcentaje. Las exportaciones aumentaron de enero a octubre en tanto. Pero cuando voy y veo los 10,800 millones de dólares, la misma cifra de todos los años, para terminar las exportaciones en 12,000 millones, que aumentan, y lo hemos desarrollado 8,000 veces tú y yo, cuando aumenta el precio del oro, cuando aumenta tal cosa. No el volumen exportado. No el volumen exportado. Entonces, yo creo, Esteban,
en que también hay que meter ahí un temita. Y ese 42% o 43% formalizado no está sobreregulado, sobreexplotado por la autoridad pública. No, pero no solo sobreexplotado, Alex, sino que yo te digo a ti, si tú me estás diciendo que la evasión es de un 44%, ¿de dónde tú lo sacaste ese 44%? Exacto. ¿Cómo tú sabes que es un 44%? Exacto. Para tú saber que un 44% tú tienes que tener identificada esa evasión. Porque si no, tú no sabes qué porcentaje es. Si tú estás calculando y tú entiendes que hay un porcentaje específico de evasión entre los llamados a contribuir o a entregar ese dinero, quiere decir entonces que están identificados, que están ubicados, están parcialmente ubicados, no voy a decir objetivamente ubicados. Entonces no debería ser tan difícil enfrentar esa evasión. Yo voy a despedir este segmento con una pregunta para que tiemble la República Dominicana, siguiendo con lo que tú acabas de decir, porque venimos con Alexis Olivo ya después del cambio. Y si hay 800,000 ladrones de energía eléctrica, ¿por qué no lo buscan uno por uno para eliminar el subsidio de 1.500 millones de dólares de finanzas públicas entregada a las sedes? Ahí tienen un temita también para seguir con el asunto de los porcentajes. Vamos al cambio, vamos a recibir Alexis Olivo después de este cambio para hablar de los emprendimientos y los que usted debe saber antes de emprender. Retornamos en breve, Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos, vamos al segundo bloque de Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban, vamos a saludar a nuestro hermano Alexis Olivo, un gran hermano, consultor financiero y tributario, que viene hoy a abordar un tema que le inspira mucho, tanto a él como a su hija, el tema de los emprendimientos. ¿Qué debemos hacer antes de emprender? Alexis, después de saludarte. Sí, mucho gusto. Gracias, Alex, por la invitación. Esteban, Saludos. a esta nuestra casa que Claro, es casa, es Coloquio, casa. sí, realmente se ha convertido en nuestra casa. Así es. Agradeciendo la oportunidad también para saludar a los amables televidentes que dedican su tiempo para que podamos enriquecer este espacio con su atención y también con lo que podamos aportar después de una carrera ya de más de 25 años. Yo creo que después que hicimos aquel programa, una economía sin dinero en efectivo, hoy entonces nos vamos con el tema del emprendimiento, lo que hay que hacer antes de emprender, que debe saberlo la gente. Ciertamente. El emprendimiento es algo loable. Realmente es una brecha que se ha aperturado en los últimos años. Le ha dado oportunidad a muchos jóvenes talentosos. De por sí, el mismo Bill Gates fue un emprendedor que en un garaje de su casa, con unos amigos, empezó precisamente lo que es el proyecto hoy en día de Microsoft. Y miren hasta dónde ha llegado. Las microempresas pequeñas, medianas, en todo su entorno, generan prácticamente más del 60% de la economía a nivel mundial, incluso compitiendo con las grandes corporaciones. Y es precisamente un punto neurálgico para el desarrollo y el crecimiento económico de muchos países. Vengo a externar realmente una preocupación porque muchas personas que aún emprenden realmente no dan los pasos adecuados y muchas veces sus sueños se ven interrumpidos, frustrados, cuando se tocan con un caso de impuestos sobre la renta, un tema de operación para la licencia del negocio. Y estas son cosas realmente que se deben atender antes de empezar un emprendurismo. Y la excesiva burocracia, Esteban. Sí, la excesiva burocracia en cuanto a ahí está la formalidad, pero hay elementos que previos que también hacen que el negocio fracase antes de tiempo. Fíjate que uno habla mucho del emprendimiento y de las micro, pequeñas empresas. Sin embargo, la mayoría de nuevos emprendimientos de micro y pequeñas empresas que se inician terminan cerrando antes de cumplir el primer año. Y siempre es precisamente por falta de planificación. Planificación que se relaciona en gran medida por lo que se conoce como algo que se puede escuchar sofisticado,
pero no es tan sofisticado, sino que es algo elemental, que es lo que la gente, lo que muchos teóricos llaman estudio de factibilidad. O sea, tú tienes una idea para poner un negocio, el negocio puede ser interesante, pero tú tienes que hacer un estudio para determinar si va a ser factible el éxito de ese negocio. Y eso no tiene que ver con nivel educativo, no tiene que ver con nivel técnico, nivel profesional, sino que lo que tiene que ver es con el análisis de que, bueno, tú vas a hacer esto una semana o lo vas a hacer permanentemente y va a poder perdurar o no va a poder perdurar. Yo siempre hago referencia, Olivo y Alex, a la gente que inicia un pequeño negocio y pierde de vista el elemento fundamental, que es el elemento de su sustento para garantizar la permanencia del negocio. Y me explico de manera sencilla. Tú tienes un empleo donde tú ganas, qué sé yo, 25,000 pesos mensual, tu salario. Perdiste el empleo y emprendes un negocio. Entonces el negocio te empieza a generar, está vendiendo, qué sé yo, lo que tú quieras, un negocito. Y el negocio te empieza a generar y de repente te genera 20,000 pesos en el primer mes, el segundo mes te generó 25, 30,000. Entonces tú dices, bueno, el negocio ya me está dejando lo suficiente como para yo no necesito empleo porque ya yo más o menos me estoy ganando más o menos 25,000 pesos mensual aquí. Entonces digo, no, es que tú no te estás ganando esos 25,000 pesos. ¿Por qué tú no te lo estás ganando? Porque todavía ese negocio no te está dejando ganancia. ¿Y por qué no me está dejando ganancia? Bueno, porque tú tienes que incluir esos 20,000 pesos en el costo de operación del negocio. Porque tú eres un recurso humano que le estás aportando operatividad a ese negocio. Así es. Y como tú tenías un empleo donde tú ganabas 25,000 pesos, entonces tú eras un activo que generaba 25,000 pesos. Ahora tú tienes que ser un activo dentro de una empresa que es tuya, que tiene que generar 25,000 pesos aparte de las ganancias. Así es. 25,000 pesos ¿para qué? Para sustentarte, porque tú eres el asalariado de tu propio negocio. Como tú eres el asalariado de tu propio negocio, el salario que tú vas a recibir tiene que ser parte del costo, no es ganancia. Así es. Entonces, lo que tú te ganes más allá de los 25,000 pesos, entonces eso sí tú puedes decir que es ganancia. Entonces, bueno, yo aquí gano lo mismo que yo ganaba cuando yo trabajaba alquilado, como la gente decía antes, que cuando yo era empleado en una empresa que no era mía, yo ganaba 25,000. Aquí, en mi negocio, yo estoy ganándome 25,000 de mi salario, que forma parte del costo de la empresa, y aparte de eso están entrando 15,000 o 20,000 pesos adicionales. Eso es la ganancia. Esa puede ser la ganancia. Entonces, si lo que te está generando es lo mismo que tú generabas cuando tú eras un empleado, entonces tú no estás todavía recibiendo ganancia. Entonces, muchas veces en los pequeños negocios, cuando alguien ve un pequeño negocio, no toma en cuenta su aporte como costo operativo, sino que lo que le entra dice, no, ya me gané estos cuartos. Y muchas veces lo gasta. No. Si el negocio te está generando el equivalente a un salario, eso tú tienes que verlo, no como que el negocio ya está dejando ganancias, sino que el negocio está siendo autosuficiente. Autosuficiente no me está dejando pérdida. ¿Por qué? Porque está dejando lo suficiente como para operar el negocio y como para que el que lo opera se pueda mantener, no pase hambre. Así es. Entonces, a veces ocurre eso y entonces la gente tiende a gastar todo lo que le entra sin tomar en cuenta de que lo que te está entrando puede que sea parte del costo porque es tu salario y luego entonces después, cuando te genere algo más allá de esa cantidad, también tiene que tomar la previsión de que tampoco es ganancia total o neta, sino que de ahí tiene que sacar una partida para cualquier tipo de imprevisto o para cualquier tipo de reposición de inventario o de recapitalización. Entonces, todos esos elementos, que repito, se pueden oír muy técnicos, pero que cuando una persona sabe de negocio, así es, te hace esos análisis sin la necesidad de saber ni siquiera que está haciendo el análisis. Y pongo de ejemplo el caso de, a veces tú te encuentras con un comerciante, un individuo que tiene una compraventa, que tiene una ferretería, que tiene un colmado. Y el tipo de repente posiblemente no sabe ni siquiera de letra, posiblemente sea un analfabeto en términos académicos. Y entonces de repente el tipo te hace, tú comienzas a preguntarle o a hablarle sobre la contabilidad del negocio y de memoria él te hace un estado contable. Te puede hacer un estado contable. Te puede hacer un estado contable. Entonces le digo, bueno, porque él tiene ya la habilidad de saber qué es costo, qué no es costo, qué es capital, qué no es capital, qué es ganancia, qué no es ganancia, qué es pérdida y hacerte esos cálculos. Tal vez él no agarra la planilla que utilizan los contadores, tal vez con su propio estilo, con su lapicero y su papel, pero ese estilo como quiera le va a dar el mismo resultado en términos de
el cálculo del estado contable de que puede hacer operativo ese negocio, aun cuando sea en la informalidad y aun cuando sea una persona que no tenga mucha capacidad académica, sino más bien la capacidad de saber cómo hacer que el negocio se mantenga operando en el tiempo y no que simplemente te genere un dinerito un par de meses y luego se vaya a la quiebra. Ciertamente, empíricamente muchas personas conocen ya por experiencia de sus antepasados, de un negocio heredado, más o menos tienen cierto dominio, como bien magistralmente explicabas ahora, sobre cómo debe funcionar el negocio. Ahora, ¿dónde va la preocupación realmente de muchos de los asesores? Y es en el sentido de que cuando un emprendedor te llega en busca de una asesoría, regularmente porque tiene un problema. Lo notificaron del impuesto sobre la renta, la persona quiere participar en un concurso a nivel de brindar un servicio al Estado, de ser suplidor del Estado, pero entonces no tiene o no llena los requisitos para poder participar en estos eventos. Era un caso muy triste que recientemente yo estuve viendo, fue de un señor que él hace trabajos de herrería, una persona respetada en el barrio, querida, que emplea a algunos muchachos del mismo barrio, y que por desgracia su mujer se le enfermó de cáncer y tuvo que gastar prácticamente lo que no tenía en la enfermedad de su esposa. ¿Qué sucede? Que él hacía trabajo para empresas organizadas. Cuando él empieza a hacerle trabajo a la empresa organizada, estas empresas empiezan a emitirle comprobantes para proveedores informales, en la cual reportan que les retienen un impuesto sobre la renta, que les retienen un ITEVIS dentro del servicio que él brinda, pero esta persona simple y llanamente ve el beneficio de lo que recibe, del pago que le hace. Sí. ¿Qué sucede? Pasa un año, pasa 2 años en ese tenor, la persona sigue haciendo su trabajo y llega un día que la renta lo notifica con unas estimaciones de oficio respecto a impuestos que ha dejado de pagar y de presentar ante la renta, con una cifra millonaria. Primero una multa y posteriormente unas estimaciones de oficio en cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta a pagar, que son millonarias, que la persona no sabe o no puede afrontar. No tiene ni idea. No tiene forma. Ni idea de cómo salió eso. No tiene forma de cómo. Entonces, lamentablemente esos son los casos que llegan ya cuando una persona va en busca de asesoría. Y mira que tú estás hablando de alguien informal. Porque en todo caso ese está en informalidad. El problema es que si tú eres informal y suples una empresa formal, la empresa formal sí formaliza la compra que hizo. Así es. La compra que hizo la formaliza, sí. con los llamados comprobantes estos que son, como usted mencionaba. Que genera una información a la red. Puede que nunca te notifiquen, pero puede que sí te notifiquen, porque cuando verifican, dicen, pero acá tenemos aquí una situación dependiendo de los montos de las operaciones. Claro, porque dice este contribuyente reporta mucho comprobante informal, comprobante a suplidores informales. Aquí hay un candidato para la formalidad. Vamos a ubicarlo. Vamos a ubicarlo. Entonces, muchas personas entonces también caen en una práctica, un mal uso, el hecho de que van y se formalizan ante la DGI, pero ¿qué pasa? Tan pronto tú te formalizas, ya tú asumes deberes formales que tienes que cumplir, tienes que presentar impuestos, dependiendo del régimen que tú te acojas, si es un régimen simplificado de tributación o un régimen, podríamos decir en este caso normal. Entonces, tú tienes deberes formales de presentar información y las personas simple y llanamente ven el hecho de que quieren formalizarse porque quieren participar en un concurso, proveer, ser proveedor del Estado, lo que fuera, pero entonces no presentan esa información. ¿Qué sucede? A la hora entonces de que la persona se le va a hacer el pago de eso que le vendió al Estado, lo primero que le exigen es una certificación de que está al día en el pago de la TCS y en el pago de sus impuestos. Entonces ahí, esos son los casos que te digo del cotidiano que nos llegan a la oficina. Entonces la persona está en el apuro de que quiere que le paguen, se hizo una inversión, se metió en un préstamo para entonces adquirir mercancía para vendérsela al Estado, pero entonces tiene el pago detenido porque no está cumpliendo con sus deberes formales. Y es realmente lo triste de este caso, precisamente porque las personas desde un inicio no formalizan ni regularizan realmente todos los deberes que asumen cuando tú entras ya al campo productivo de la microempresa. Y que tú tienes, Olivo, también la previa, por ejemplo, que se da mucho con las personas que ofrecen servicios particulares, servicios profesionales, que es cuando te declaras persona física. Te declaras persona física, entonces para tú poder emitir factura con base en tu número de cédula como si fuera tu RNC. Entonces, a veces incurren en el hecho de que
Bueno, yo no tuve operación este año. Yo no hice nada este año. Como no hice nada este año, ni me entró nada, ni nada, incluso hasta estoy desempleado, pues entonces no tengo que hacer mi declaración jurada. Y no la hacen porque y asumen que, bueno, porque yo no tenía que hacer nada porque no me entró dinero, ¿qué voy a declarar? Ciertamente. El asunto es que cuando ya tú eres persona física o tienes una empresa formalizada, tú tienes que hacer esa declaración jurada todos los años, independientemente de que hayas tenido o no tenido algún tipo de ingreso. Exactamente. En ese año en cuestión. Si no tuviste ningún ingreso, tú tienes que reportar que no tuviste ingreso, pero tienes que reportarlo. Es un deber formar porque entonces, incluso... si no, entonces te ves en una situación que cuando tengas alguna operación donde sí te entre dinero, te vas a tener un bloqueo. Así es. Sin darte cuenta de que porque simplemente, si ya eres persona física, si haces declaración jurada, eso es permanente. Eso es para toda la vida, independientemente de que te entre o no te entre dinero. Alexis, pero en este caso que tú mencionas, el primero del herrero y el otro caso de cuando una persona tiene la necesidad de ir de un consultor tributario o una oficina que tenga esa especialidad, hay que hablar de la educación tributaria en el país. Porque, por ejemplo, hay un chiste muy famoso en un colmadón de aquí de Santo Domingo, que un día un economista fue a tomarse unas cervezas conmigo para abordar algunos temas. Fue en un periodo de pelota. Y entonces ese economista le gusta mucho el humor. Y habían un par de asiduos visitantes de ese lugar, que por cierto es muy tranquilo y de mucha seguridad, y comienzan a hablar del PIB y de riqueza y de muchísimas cosas. Pues un hijo de Villajuana dijo en ese lugar, dice, ¿y cómo se come eso con frito verde? Eso, dice, que el PIB sube, qué sé yo cuánto, y que esto y que lo otro. Porque en Villajuana lo que hablamos es de los yaniqueques de Ludovino. El yaniqueque de Ludovino, regularmente, y la empanada de Doña Cucha. Realmente aquí hace falta educación tributaria. Digo, a darle asistencia a todo ese ejército de informales que motivó inclusive en vida una conversación larga que sostuve yo en Punta Cana con el fallecido director de Impuestos Internos, mi gran amigo inolvidable, hermano Juan Hernández, que me llegó a decir a mí, yo le tenga gloria, en vida, que había muchísimos casos de pequeñas empresas informales que salía más cara la sal que el chivo, caerle detrás. Caerle detrás, sí es cierto. Pero sin embargo tiene que como quiera estar al día. Es verdad eso. Por eso hablamos de la posibilidad. Posiblemente nunca te llamen. Posiblemente nunca te notifican, pero te pueden notificar. Te pueden notificar. Porque como quiera que sea, eso se hace al azar o se hace de manera aleatoria. Y de repente de manera aleatoria la DGI puede identificar una empresa y decir, bueno, vamos a fiscalizar esta empresa o esta otra o esta aquella. Yo recuerdo que una vez me tocó un encuentro con un director de impuestos internos, que no fue Juan Hernández, era otro, y yo decía, y yo me paré en el momento, estábamos ahí hablando, varios periodistas, yo dije, estábamos hablando de la elusión y de la evasión. Yo dije, bueno, mira, yo particularmente soy un eludor. Le dije, yo eludo, yo no evado impuestos, pero sí eludo impuestos. Y no es lo mismo. Y que no es lo mismo. Entonces dije, y todos los que están aquí también eluden. Ahora, para que esa ilusión no se te convierta en un problema, tú tienes que estar al día en el pago de tus impuestos. En el pago de tus impuestos. Porque tienes menos probabilidad de que en algún momento te revisen. Ciertamente. Porque si tú pagas constantemente y estás al día con todas tus responsabilidades fiscales, tributarias, entonces es muy difícil que se le prenda el bobillo a la DGI y diga, ven acá, la empresa de Esteban Delgado o Esteban Delgado, que hay una situación. No, porque tú siempre pagas, tú siempre estás al día. O sea, la probabilidad de que te llamen, de que te notifiquen, depende de muchos factores. Ahora, hay menos probabilidad de que te llamen o te notifiquen si tú estás al día. Ciertamente. Si estás al día. Sí, entonces hay muchos aspectos que hay que considerar. Otro es regularmente cuando una microempresa quiere acceder a un crédito formal. ¿Qué sucede? Lo primero que el banco le pide regularmente, claro, visita su negocio, ve el ambiente del negocio, el movimiento, le pide unos estados financieros. Miren la trascendencia y la importancia de lo que es el emprendurismo y las pequeñas y medianas empresas, que incluso se emitieron unas normas internacionales de información financiera, precisamente para las pymes, exclusivamente de alcance para las pymes. O sea, la trascendencia que tiene a nivel de la economía. Mira, te estás metiendo en un gran problema, porque si empezaste mal desde el principio, entonces vas a terminar mal. La palabrita de moda ahora es
cultura reputacional. Sí, entonces ahí se genera un problema de reputación. Se genera un tema de reputación y es algo realmente que se siguen cerrando más los márgenes de estrecho. Ustedes recuerdan que recientemente la DGI emitió una norma sobre responsabilidad solidaria, relacionando incluso ya lo que son los ascendentes, tanto directos como indirectos, a lo que son los dueños de las empresas. El mismo contador ya es un sujeto pasivo no financiero obligado a nivel de la ley de lavado de activos. Por eso no viola derechos constitucionales. No lo viola. No viola. El Tribunal Constitucional no se pronunció sobre ese tema. Pero tengo entendido que ciertamente no es violatorio. No es violatorio porque, como les decía... Explica eso, Alexis. ¿Cómo es el asunto? Que la gente lo sepa. No es obligatorio. Recordemos que existen leyes que son de estricta interpretación. O sea, yo no puedo ir ante la DGI y decir, mira, esa norma o esa ley que existe aquí, ¿verdad? Yo la interpreto de tal manera y de tal manera. Las leyes impositivas se consideran como de estricta interpretación. Claro, se emiten normas porque pueden suceder, como todo ser humano, nada es perfecto que hacemos, en una ley, pudiéramos quizás estar afectando alguna parte constitucional como tal, pero en todo caso, ninguna ley que se emana de las leyes, ¿verdad? De lo que es los principios constitucionales, tiene que descansar precisamente sobre los principios constitucionales en este caso. Y así como ciudadanos tenemos derechos, ¿verdad? También tenemos deberes. Entonces, sí, no podemos exigir derechos si no cumplimos con deberes. Partiendo de esa premisa, la organización es esencial para lo que es el buen funcionamiento y para lo que diríamos en este caso la tranquilidad de las partes. Porque realmente el Estado no quiere andar persiguiendo a nadie. El Estado no quiere andarte persiguiendo que te fuiste en una luz roja, a lo mejor te caen atrás, chocan a un niño, chocan a otro. O sea, las leyes realmente se crean precisamente para el beneficio común de los ciudadanos. Yo vi una vez cuando empecé a estudiar impuestos en la universidad, recuerdo que un profesor nos ponía una imagen en la cual se veía a una persona robándole a otra, pero la persona que le robaba era bien vestida, era más o menos una especie de una semblanza de un Robin Hood. Un Robin Hood, el famoso arquero aquel de los bosques de Sherwood, que conocemos en la historia, en el cual dice que el impuesto lo que busca es quitar un poco a los que más tienen, ¿verdad? Para distribuirlo entre los más necesitados. Entonces, precisamente cuando nosotros evadimos impuestos, cuando nosotros no actuamos conforme a lo que son las leyes, porque las leyes no persiguen castigar a nadie, sino crear precisamente el tema de la equidad. Entonces, cuando no actuamos en apego a las leyes, estamos afectando a una parte. Recordemos el caso, por ejemplo, del ITEVI, mayormente se usa para el pago de los empleados públicos. Es un empleado o un dominicano que con ese impuesto que nosotros pagamos honra un trabajo que hace, a menos de que se quiera dar, se hable de botella o de no sé, pero cumplimos, ¿verdad? Ya. En cuanto a esa parte. Pero digo, mira, que nos queda poco tiempo, nos quedan apenas 2 minutos y medio, 3 minutos, pero básicamente también el hecho de informarle a los pequeños, micro y pequeños empresarios que como quiera que sea se busquen asesoría de profesionales de la contabilidad. Es necesario. Claro, tú tienes una dificultad que a veces te encuentras con contadores que son unos charlatanes, te meten en un lío, lo que sea. Como quiera, pero ya esa depuración nos toca a cada uno de nosotros. Claro, pero hay que buscar la asesoría. Y hay referencias. Hay que buscar la asesoría. Y la gente conoce, que te dice, no, mira, yo te recomiendo a fulano, que es contador, ese es mi contador y es bueno, tú puedes trabajar con él. O sea, uno siempre encuentra un buen contador. Así es. Ahora, cuando digo que te busca la asesoría, posiblemente algunos de los microempresarios que me están escuchando dicen, no, porque mira que el costo, que eso no es tan costoso. No es costoso. Aquí hay una cantidad importante de contadores. Al contrario, le evita gastos. No te evita gastos grandísimos. Te evita muchos problemas. Pero que también hay muchos contadores que llevan igualas de diferentes empresas, que son gente que lo que te cobran, se busca el mecanismo. Dependiendo del tamaño del negocio, te cobran miles de pesos, poquito dinero, no es que tú vas a pagar como si fuera un sueldo a un contador. Entonces, sin embargo, el ahorro que tienes, no solo de dinero, o de riesgo de perder dinero, sino la tranquilidad que te da. La tranquilidad que te da. El hecho de que tú sabes que no tengo que estar bregando con esos números, eso, yo no me tengo que pasar la factura y él resuelve, y yo me concentro en qué, en lo que sé hacer. Sacarle dinero al negocio. Así es. Sacarle dinero al negocio. Que tú tengas la mente fresca. Por más pequeño que usted sea, por menos que usted piense, como quiera, la asesoría de un contador, de un profesional de la contabilidad es sumamente importante. Es importante y el punto está en que ya solamente no se puede ver desde el punto de vista de la contabilidad meramente. Ya la administración de un negocio hoy en día envuelve muchos aspectos de cumplimiento de leyes,
con el municipio en cuanto a lo que es también temas laborales, Sí. lo que son temas relacionados también con proveedores, Relación con el sistema financiero. relación con el La sistema seguridad social, financiero, la bancarización, seguridad que también te social. ahorra un dinero Sí. si estás al día en la seguridad social. Finalizando ahí, aparte también quería hacer una exhortación también quizás a las mismas autoridades Ya tenemos el tiempo encima, Olivo, ¿eh? en el sentido Una política de orientación tributaria. en el sentido de también motivar a lo que es la microempresa, porque incluso se pueden crear sectores exentos de impuestos dentro de esa misma área. Yo estuve en Comuna 13 en Medellín y me asombró a lo que yo vi allí, que era Comuna 13 era un barrio, como decir, uno de los peores barrios de aquí, de Capotillo, adentro, esa zona. Y las personas de allí empezaron el que vende el helado, el helado famoso, el que hace el dulce de coco, el que hace la arepa, crearon allí en Comuna 13 un área dentro de del mismo sector ahí. Oye, un ambiente riquísimo, jóvenes ahí haciendo expresiones culturales a través del baile, de la actuación. Tú puedes degustar unos helados buenísimos. Entonces, esos sectores que pueden ser precisamente saneados, dándole la seguridad adecuada, ¿verdad? Y crear que esas personas que estén ahí en ese sitio, crear un turismo interno y también darle ciertas facilidades de exoneraciones de impuestos a esa área para que las personas puedan realmente desarrollar la microempresa como tal. Alexis, muchas gracias. Podemos en otra ocasión seguir con ese tema cuando Sí, tú lo bastante estimes conveniente, muy interesante. Mientras tanto, después de agradecerte, terminamos hoy el programa Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban Delgado, ¿cómo tú despides? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima, Coloquio, el programa económico de la semana.